Bueno, en esta parte vamos a conocer cómo se realiza el color de un cerro. Ustedes están viendo en este momento que yo estoy pintando con un lápiz de color café claro. Estoy pintando en forma rayada, manchando gran parte del tratamiento de este cerrito, ¿ya? Y como es un cerro que está en el campo, entonces las tonalidades van a ser como café claro, suavecito, matizando gran parte de su estructura. De tal manera que uno puede como dejar algunos espacios también como claritos, más blancos, más marcados, para darle un poquito más de tratamiento de textura de un cerro, ¿ya? Entonces se trabaja así en forma diagonal, puede ser mixta, lo importante es que se cubra pero suavemente. Se continúa, por supuesto, en la otra etapa, en la otra montaña. Se pueden marcar algunos espacios un poquito más con más intensidad. De todas maneras, el tratamiento es igual para todo el tipo de la primera parte de pintando este cerrito. Ya, aquí ahora voy a utilizar otro color. Voy a utilizar un color verde clarito para trabajar la parte superior encima del color café claro que hicimos anteriormente. Ya, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Porque el cerrito no siempre va a tener la misma tonalidad café clara. También tiene unos tonos medios verdecitos debido al producto de su hierba, sus pastizales, sus malezas que todavía quedan, y se dejan entrever de repente algunos espacios de claridad, otros se marcan más, de tal manera que le dejemos con un aspecto más o menos real, ¿ya? Basta que ustedes de repente miren a su alrededor, y cuando vean unos cerros, fíjense que en este momento, a esta altura, en este mes, las tonalidades son más o menos de esa característica. Entonces sobre el cafecito claro se pinta un verdecito claro para dar a entender que hay un poquito de pastito por ahí que se deja asomar, dejando también algunos espacios sin pintar también. Ya, continuamos. Escojo ahora un color verde oscuro. Este verde oscuro me va a servir para identificar el tipo de flora silvestre, vegetación silvestre ya nativa que se encuentra en los cerritos y que se asoman hoy en día con mayor nitidez, ¿ya? Producto también que ya está casi la mayoría todo en floración, tienen su follaje muy verde. Entonces a lo lejos nosotros con la técnica de la manchita, en forma irregular, libre, vamos manchando literalmente con el lápiz verde oscuro aquellos espacios o lugares donde notamos que hay este tipo de vegetación nativa. Eventualmente ahí se encuentran litres, boldos, de repente uno que otro quillay, etcétera, etcétera. Entonces la manchita nos va a identificar ese conjunto de árboles. Pueden ser todos en forma muy desordenada porque nunca están uno al lado de otro, así que se puede como libremente ubicar en distintas partes o sectores de estos cerritos. Se puede marcar un poco más intenso, en algunos casos se puede hacer un poquito más suave, de tal manera que se identifica esta vegetación nativa en estos cerros. Bien, ahora con un color verde voy a empezar a pintar los árboles que están en el horizonte, al fondo. Entonces una de las técnicas con el lápiz de color es ir manchando en forma vertical, arriba abajo, en forma muy irregular, puesto que solamente nosotros notamos una masa al fondo. Entonces la manchita vertical, en unas partes más marcadas, otras más suaves, nos identifican el conjunto de árboles que se encuentran a lo lejos, en un horizonte. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el tratamiento del lápiz, ya en forma de mancha vertical, nos ayuda a definir el trabajo, la forma, los tipos de árboles que se encuentran lejos, ¿ya? Tienen que recordar también que los colores que están lejos, los elementos que están lejos, siempre va a ser un tono un poquito suave, no tan intenso, no tan detallado si lo tuviésemos en primer plano. Entonces en este caso, como son árboles que están al fondo, a lo lejos, el tratamiento va a ser bien suave. Por supuesto, si tenemos más tipos de colores de verdes, ya podemos trabajar colores que tengan una tonalidad un poquito más suave. Entonces nos manejamos. Teniendo ya el tratamiento de los árboles al fondo, empezamos a producir el color de este terreno que ya está arado y por supuesto después se sembró y ya tenemos los primeros brotes de maíz.
haciendo alusión un poquito a este ejemplo que yo les he mencionado anteriormente, que son maíces que están ya en brote y están en perspectiva. Entonces yo con el color café clarito, empiezo a trabajar el fondo muy suave, muy tenue. ¿Ya? Me puedo yo también con la dirección de las líneas de proyección para obviamente acentuar un poquito más la profundidad y acentuar también la lejanía de los objetos, de tal manera que yo ahora en este preciso momento estoy pintando el fondo, el horizonte, si ustedes se pueden apreciar, con el color un poco más suave, más clarito. A medida que va llegando hacia el primer plano, hacia abajo, donde uno está cerca del terreno, ya ahí uno empieza como a materializar más el detalle, a manchar más fuerte, a intensificar un poquito más el tono. Eso se puede trabajar también presionando más el lápiz o si no cambiando de color, por ejemplo trabajando con un color café oscuro. Y como es un terreno arado, obviamente el detalle no es tan preciso, es más irregular, porque obviamente aquí estamos viendo el surco que produjo obviamente el arado, y en algunas partes se nota un poco más oscuro porque hay una depresión. Entonces marcamos, intensificamos más con el café oscuro o cargamos más el lápiz color, en este caso de un color café claro o café mediano. De tal manera que nos enfatiza y nos profundiza la perspectiva. El manchado siempre va a ser irregular, ¿ya? Bueno, como estamos haciendo un video que tiene un poquito de agilidad en cuanto a la elaboración, estamos haciendo como un resumen. Después, teniendo más tiempo, podemos trabajar más detalle. Ahí se le pueden agregar detallitos como pequeños terroncitos, elementos, etcétera, para darle un poquito más de cuento al primer plano, que participen más elementos en el primer plano. Eso, ¿ya? Entonces, hemos hecho el color base del terreno arado en perspectiva. Finalmente, para trabajar un poco más el primer plano, darle más elementos, estamos haciendo perspectiva de estos primeros maicitos que ya están en brote, y por supuesto a medida que van formándose hacia el fondo, en la hilera, en el surco, son cada vez más pequeñitos, más chiquitos. Fíjense bien que al momento de hacer elementos que están en perspectiva, en este caso las matas de maíz, traten que estén paraditas, si es que van a hacer algún vegetal, ¿ya? Que estén paraditas, porque si tú haces o dibujas, por ejemplo, la mata de maíz chueca, obviamente vas a crear un efecto como que el terreno está en depresión o está desnivelado. Entonces siempre hay que mantener la verticalidad, sobre todo de los tallos. Bueno, al fondo las matas de maíz, obviamente que son muy pequeñitas, no se notan, entonces empiezan como una manchita y poco a poco se van agrandando hasta llegar al primer plano, y por supuesto para enriquecer esta perspectiva. Bueno, ustedes lo completan con mayor detención, con mayor tiempo. Ahí hemos visto un ejemplo de cómo se hace esta perspectiva de este paisaje con la técnica de la degradación del lápiz de color.